soy Carlos Recio Dávila, profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Unidad Saltillo. Y bien, uno de los temas que he trabajado y que recientemente acabo de terminar también como una obra, y trata sobre palabras y expresiones que utilizamos, sobre todo en los últimos 50 años, en el norte de México. El título es El habla del norte de México, voces y expresiones. En realidad es un proyecto que inició hace más de 20 años, en 1997, y ya era yo profesor de aquí de la facultad, y durante 3 años me dediqué a recopilar voces, expresiones, palabras, frases, dichos, refranes, modismos, todo lo que tenía que ver con el habla de Coahuila. Y quizá el origen sea un poco anterior, porque en mi familia pues podríamos decir que del lado recio son muy dicharacheros. Y recuerdo mi papá decía, por ejemplo, váyanse a echar pulgas a otro lado cuando quería que nos fuéramos. Y nosotros pensamos que pues era una frase muy afectiva, lo era, pero en el fondo pues no lo es, ¿verdad? Otro tío mío que era muy inteligente, generalmente cuando alguien decía alguna tontería, decía, conecte el cerebro antes de hablar, por favor. Entonces había cierta ironía, cierto sarcasmo que es muy saltillense. En el año 2000 tuve la oportunidad de estudiar el doctorado, iniciar el doctorado en Lyon, en Francia, y ahí me di cuenta que ese proyecto de Coahuila pudiera ser comparativo con Francia y con algunas otras regiones en las que viajé, España, Italia, etcétera, incluso Argelia, y hacer un diccionario comparativo de palabras de México, o digamos del habla popular mexicana, con otros países. Y como ejemplo, recuerdo un caso muy particular, porque avancé durante más de un año en este tema, era lo referente a la lluvia. Por ejemplo, en Madrid, en España, dicen llover a mares, cuando llueve mucho. En México hay una reminiscencia prehispánica muy bonita, porque dicen llover a cántaros, como si Quetzalcóatl o Tlaloc, que son representaciones semejantes, rompieran los cántaros para que lloviera. Pero también en Francia dicen pleuvoir de cordes, significa llueven cuerdas, como si la lluvia te golpeara como si fueran cuerdas. En Estados Unidos y en Inglaterra dicen to rain cats and dogs, es decir, llueven perros y gatos, ¿verdad? Porque evidentemente cuando llovía, los gatos de las azoteas pues se caían al piso. Y en Argelia dicen il pleut des chaises, bueno, en francés, que también hablan francés, es decir, llueven sillas. Entonces, ¿por qué llueven sillas? Pues porque golpea muy fuerte la lluvia en el desierto. De manera que cuando comencé, durante los años que hice el doctorado, en mis tiempos libres, ese proyecto, ya internacional, podríamos decir, o comparativo, me di cuenta que era un trabajo inmenso. Regresando a México en el año 2005, volví a Coahuila y al noreste, pero finalmente, a partir del año 2010, 11 aproximadamente, pensé que podía hacerlo de todo el noreste. Entonces, de todo el norte, partir del noreste al norte. De manera que tuve la ocasión de entrevistar mucha gente de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Zacatecas y Durango, etcétera. Pero consultar junto con los testimonios orales cerca de 170 fuentes, de los cuales 30 específicamente son diccionarios de regionalismos. Del norte de México son cerca de 11 diccionarios, de Sonora, de Baja California, del noreste, de Coahuila en particular, que hay 4, de Sonora hay 5, y también algunos otros documentos, novelas, por ejemplo, recientes, cuentos, incluso poesías, donde emergen las palabras de una manera natural. Me encontré en este largo proyecto, que fue, como les he dicho, realizado por etapas, que hay muy pocas palabras de origen chichimeca. Particularmente hay 2 o 3. Una de ellas es la palabra chiripa, que viene del nombre de un dios o un demonio, dirían los españoles, chichimeca, de los irritilas, tobosos, huachichiles, que eso eran los chichimecas del sur de Coahuila. Y cachiripa era un dios o demonio que se manifestaba en forma de remolinos, de manera que cuando veían remolinos de tierra, los chichimecas tomaban 2 varas en sus manos y golpeaban el piso y decían chiripa, cachiripa, cachiripa, con el fin de ahuyentarlo o de invocarlo, no se puede saber. De manera que esa palabra entra en el diccionario como chiripa, como algo casual, como los remolinos que son casuales, y en el diccionario de la Real Academia esa palabra aparece como de origen desconocido, evidentemente porque es de aquí, de la región.
Y hay otra, Ayanguacal, que hay un arroyo, de hecho en Nuevo León, que lleva ese nombre y que también es una palabra chichimeca. Lamentablemente el significado pues, no se ha encontrado. Pero paradójicamente, si en el noreste encontramos muy pocas palabras de origen prehispánico, en el noroeste, particularmente en Sonora, encontramos una gran cantidad, cientos, quizá miles de palabras que son de origen caíta, es decir, la lengua que hablan los yaquis, los mayas, los mayos y los seris, porque la presencia, precisamente quizá gracias a la labor de los jesuitas, la presencia occidental no erradicó totalmente las costumbres y el habla de los habitantes. De manera que a través de las palabras podemos encontrar también signos de identidad y signos de la historia de una región determinada. Nos encontramos con que en ocasiones palabras semejantes o expresiones semejantes son distintas en esencia. Por ejemplo, en el noreste utilizamos mucho la palabra chiva, que de hecho se usa en todo México, pero muy particularmente aquí. No somos chivas del mismo corral, agarra tus chivas, se fue con todo y chivas, como chivo en cristalería, etcétera, porque aquí hay una gran presencia de ganado menor históricamente por el tipo de suelo y el tipo de vegetación que existe. Sin embargo, en Sonora, lo que equivale aquí a la palabra chiva, me comentaba una de las informantes que justamente se utiliza ahí la palabra vaca. Es decir, hay muchas palabras relacionadas con las vacas, con las reses, porque el ganado mayor es más común allá. Y curiosamente en Argelia, en una estancia que estuve ahí de 2 semanas, me di cuenta que utilizan mucho, en vez de chiva o de vaca, utilizan mucho la palabra cordero. De hecho, la comida de Argelia está basada, como toda la argelina del norte de África, basada en la alimentación del borrego, del cordero, y de manera que hay muchas frases que tienen que ver con este animal. De manera que estudiar la lengua, pero desde su apropiación geográfica, es decir, el habla, estudiar el habla nos permite conocer aspectos de la identidad de una población determinada, en este caso el norte de México. Este libro está en el último proceso de revisión de puntuación, etcétera, pues son 25,000 palabras, cerca de 1,300 páginas, de manera que estará disponible también a través de internet por el sitio de la Universidad de Coahuila a partir del mes de febrero, muy seguramente, en el sitio o en la pestaña pues, de la Coordinación de Investigación y Posgrado. Bueno, cualquier duda o comentario pueden escribirme a mi correo carlos-recio@uadec.edu.mx o por Facebook es Carlos Recio Dávila.